vamos a cambiar de tema para hablar de los dichos del senador Hernán Larraín, quien pidió perdón por lo que haya hecho o omitido durante la dictadura militar, algo que ha sin duda monopolizado el debate político durante el día de hoy. Sí, justamente vamos a ir al contacto con el senador Hernán Larraín. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Nos gustaría primero precisar un poco sus dichos, entender a qué se refiere. En concreto, ¿a qué se refiere cuando usted dice perdón por la omisión o por no haber hecho más por la reconciliación? ¿Por qué está pidiendo perdón? ¿Por qué hechos o por qué no haceres? Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Daniel. Gracias por la oportunidad de poder conversar de estos temas. Como ustedes saben, ayer presentábamos un libro sobre la reconciliación que habíamos editado junto a Ricardo Núñez, y en esa oportunidad, en la presentación, al preparar la presentación, luego de haber estudiado los distintos artículos que forman parte de este texto, me di cuenta que había muchas interpretaciones sobre por qué pasaron las cosas, pero poco acuerdo en lo que es más fundamental, donde deberíamos buscar una interpretación común. Del pasado difícilmente nos vamos a poner de acuerdo, pero del futuro sí. ¿Cuál es el paso para eso? Buscar y lograr una auténtica reconciliación. Y la reconciliación supone pedir perdón, pero también saber perdonar. Supone dar pasos difíciles. Mucho se ha hecho en este tiempo. Las comisiones RETIC, VALECH, leyes, el Museo de la Memoria y tantas otras iniciativas, incluso algunos han pedido perdón. Pero todo pareciera no haber sido suficiente. Entonces yo dije, ¿por qué no aprovechar los 40 años del golpe y poder dar un testimonio? Y creo que es momento para que el país oír lo que la gente quiere oír, porque todos esperamos que alguien diga algo que realmente ayude a la reconciliación, que dé ese paso. Y yo la verdad no tuve en mi tiempo ninguna participación en hechos de violencia, no formé parte nunca del gobierno militar, así que no hay nada de lo que yo haya hecho de lo cual tenga que arrepentirme o pedir perdón. Sin embargo, pienso que toda nuestra generación, cualquiera que haya sido el lado en que hubiera estado, pudo haber hecho algo más de lo que hicimos para evitar estas cosas o para corregirlas. Y yo creo que ahí es donde encontré una oportunidad para decir lo que creo que muchos queremos oír, pero que nadie da el paso. Y eso lo transmití de esta forma. Yo pedía perdón, decía, porque ciertamente pudo haber hecho más y a lo mejor no lo hice. Como una manera de invitar también, senador, a que todos hagamos lo que decimos, pero que no lo practicamos. Lo rezamos todos los días en el Padre Nuestro porque decimos perdona nuestras ofensas y también perdonemos a los que nos han ofendido. Y sin embargo, eso que está en el espíritu no lo traducimos en un hecho concreto en la política, en lo público. Senador, yo creo que hay que atreverse a dar el paso para ayudar a la reconciliación. ¿Y ese algo adicional que usted pudo haber hecho, se refiere a haber hecho una denuncia pública en su momento de las violaciones a los derechos humanos, a no haber respaldado el régimen militar? Concretamente, ¿qué fue lo que usted pudo haber hecho en ese momento y que hoy, con el paso del tiempo, obviamente reflexiona y dice, pude haber hecho algo distinto? Concretamente, ¿qué? Mira, yo, Daniel, en ese entonces incluso hice algunas cosas y tuve algunas actuaciones públicas que me costaron bastante caro. Yo era vicerrector en la Católica y tuve problemas por las declaraciones que hice respecto a los derechos humanos. Sin embargo, yo recuerdo cuando apareció el informe VALECH y de alguna manera también en el informe RETIC, en donde aparece una cantidad muy dramática de detenidos desaparecidos, cerca de 3.000 personas. Después, miles más que habían sido torturados. Y pensar que yo no sabía de esas magnitudes. Entonces yo digo, bueno, quizás debía haber sabido. Y si hubiera sabido, quizás podría haber hecho algo más por esa gente. No sé, son situaciones de este tipo, no son cosas muy exactas o precisas, porque tampoco se trata de hacer una confesión pública. Yo no le pido a la gente que pida perdón y que se arrodille y diga, mire, yo hice esto, hice lo otro y lo demás allá. No, yo creo que cada uno tiene que ver sus propias responsabilidades. Hay gente que participó en hechos de violencia, hay gente que los legitimó o los blanqueó o fue cómplice, hay gente que no tuvo nada que ver, pero a lo mejor pudo haber hecho más para prevenir o para, no sé, hacer algo que ayudara a recuperar o a evitar que estas cosas ocurrieran. Hay distintas situaciones. Las responsabilidades no son iguales. Hay algunos que tienen pequeñísimas, otros medianas, otros muchos, otros tienen gravísimas. Senador. Pero no es ese el tema. No se trata de aquí de sustanciar responsabilidades con el dedo, sino que decir qué estamos dispuestos a hacer para reencontrarnos, para que ese quiebre que se produjo, volver a unirlo de corazón. Y eso me parece que pasa
por este gesto adicional que creo todos deberíamos dar. A lo mejor soy muy utópico, a lo mejor soy un soñador y a lo mejor mi testimonio no tiene ningún valor, ninguna significación. Pero ya que tuve la oportunidad de hacerlo, a propósito de editar este libro de la reconciliación, más que palabras quise añadir a ese testimonio un gesto concreto que pudiera a lo mejor invitar y dar una señal para que las nuevas generaciones tengan confianza en que nosotros pudimos haber hecho más y estamos dispuestos a reconocerlo porque queremos nunca más algo así, nunca más golpes de Estado, firme con la democracia, respeto total a los derechos humanos y construir un país en paz y en unidad. Senador, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ¿fueron excesos de personal aislado o fueron una política sistemática amparada por el Estado? Mire, no tengo yo la información cierta como para decir si fue una política sistemática desarrollada por el Estado, pero sí es claro que fueron agentes del Estado que en forma reiterada y a lo largo del tiempo cometieron violaciones gravísimas a los derechos humanos. Y eso no sé cuánto estaba instalado en todo el gobierno, pero obviamente tiene que haber estado más allá de los que estaban involucrados directamente en las agencias que llevaban a cabo estas actuaciones deplorables, dramáticas. Senador, usted acaba de decir este es un primer paso y es un gesto adicional que todos deberíamos estar dispuestos a dar. ¿Qué le parece que hoy su candidata presidencial, Evelyn Matei, no se haya mostrado dispuesta a dar ese gesto adicional que usted dice todos deberíamos dar, sino al revés, haya dicho que ella tenía 20 años para el golpe y que por lo tanto no tiene por qué pedir perdón? ¿Le pediría que recapacitara o que repensara esas declaraciones? No, porque yo creo que hay algo que no se puede hacer, Daniel, que es señalar con el dedo a alguien y decirle, mira, tú tienes que pedir perdón, tú tienes que hacer esto. Yo lo hablo en forma genérica y no me refiero a la gente de mi sector político o del otro sector político, sino que a todos. Y cada uno ve la forma como se aproxima al tema. Lo que quiero es que a propósito de los 40 años no volvamos a decir, tú tuviste la culpa, porque tú proclamaste la violencia como el camino para Chile. No, tú tienes la culpa porque te aliaste con el ejército y con la CIA para destruir el Estado democrático. No, es que tú tienes la culpa porque hiciste la DINA y no sé qué más para violar el sistema. Ese lenguaje no conduce a ninguna parte. Esas disparadas idas y vueltas lo único que hacen es acrecentar las distancias. Los hechos ocurrieron. De alguna manera todos sabemos más o menos lo que pasó y las responsabilidades. No vamos a cambiar la historia. Los chilenos se han reconciliado y tienen una opinión formada de eso. Pero hay un grupo que todavía no hemos entrado con claridad a dar las señales que se necesitan para que la reconciliación sea total. Es a eso a lo que me refiero. Pensando más bien de cara al futuro. Y en esa actitud de espíritu, como decía, como la que lo hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro. ¿Por qué no podemos dar ese testimonio público si lo hacemos todos los días en lo personal? ¿Por qué esto queda reservado a los templos, a las iglesias? No, yo creo que esto lo tenemos que asumir en nuestra vida diaria. Eso es lo que esperan los chilenos, que no están preocupados en general de lo que ocurrió hace tantos años porque ya lo tienen internalizado. Sí quieren que el país viva unido y que le resuelvan sus problemas. Nosotros tenemos que dar esas señales y creo que tenemos la oportunidad para hacerlo a propósito de los 40 años. Ojalá que no desaprovechemos la oportunidad y no volvamos de nuevo a mirar la política como trinchera y la historia como si fuera un campo de lucha entre adversarios que nunca más se van a entender. Por lo tanto, más allá de que usted dice no. Sí, a ver si me escucha bien, senador, ¿sí? Sí. Pero me escucha. Por lo tanto, más allá de que usted diga, por lo tanto, esto tiene que ser un gesto obviamente que nazca voluntariamente de cada uno, ¿sería un aporte que otros actores políticos, también de su propio sector, imitaran este gesto y también pidieran perdón desde sus eventuales responsabilidades o desde los cargos que pudieron o no pudieron tener? ¿Eso sería un aporte valorable? Yo creo que todas las contribuciones que hagan en esta línea de mi sector, del oficialismo o de la oposición, son bienvenidas. Recuerdo sí que la UDI hizo un esfuerzo hace 10 años atrás. Con Pablo Longueira trabajamos en un documento que se llamó La Paz Ahora. Estuvimos con familiares de detenidos desaparecidos, estuvimos con gente como el padre Baeza y muchos otros con los cuales nos pudimos dar cuenta de que había mucho más por hacer. La UDI en esa oportunidad dio un testimonio, hizo declaraciones como que antes y después del golpe
era posible y pudimos haber hecho más para evitar la violencia y para evitar la violación a los derechos humanos, y no lo hicimos. Declaraciones de ese tipo, por cierto, que ayudan. Ojalá que ahora puedan volver, a propósito de estos 40 años, declaraciones similares de todos los sectores. No pongo el dedo a nadie porque no soy quien para hacerlo. Yo doy un paso adelante, doy un testimonio que de alguna manera pueda provocar gestos similares, porque Chile los espera. Senador, porque Marco Chile Enrique necesita estos testimonios. Marco Enrique Jominami decía que después de su petición de perdón que valoraba, sería una incoherencia seguir apoyando a Evelyn Matei, que votó que sí y que desde esa perspectiva no condenó la dictadura militar. ¿Qué responde usted? Yo le diría a mi estimado amigo Marco que no saque provecho político de esta situación, porque no estamos en el cálculo político, estamos en realidad haciendo algo distinto. Estamos intentando buscar una actitud distinta respecto de estos hechos. No estamos buscando perseguir a alguien por lo que dijo, por lo que no dijo. No. Yo creo que el que pretenda sacar cálculos políticos de esta cuestión está profundamente equivocado, porque los chilenos no están en esa. Quiero recordar que en la última elección presidencial, y ustedes participaron en varios debates, no hubo consultas en materia de derechos humanos o de golpe de Estado a los candidatos presidenciales hace 4 años atrás. A lo mejor en esta elección es distinto. Lo que quiero decir es que este es un tema que no debe tener proyecciones electorales o de política contingencia, porque es un tema que está más bien en el ámbito de la moral. Senador, me llama la atención una cosa, habiendo usted hecho este gesto público además del perdón. Usted decía que no sabía si las violaciones de los derechos humanos habían sido hechos aislados o una política sistemática, pero al mismo tiempo reconocía y había dicho que había leído y que reconocía la validez del informe Rettig y del informe Valech, pero en ambos informes se dice ya en consenso todos los integrantes que esto fue una política sistemática del Estado. ¿Qué más falta, qué otro antecedente más falta para saber que fue una política sistemática de violación de los derechos humanos? A ver, lo que estoy tratando de distinguir es una acción deliberada del gobierno, sistemática, destinada a que se violen los derechos humanos de los opositores, de una parte de los chilenos, a la acción reiterada, que puede haber sido sistemática, de grupos dentro del gobierno militar que con o sin la anuencia desarrollaron este tipo de acciones. No tengo la constancia para asegurar que es lo uno o lo otro. Y lo que he dicho del informe Valech tiene que ver con que tendrá errores más o menos, pero al final habla de una magnitud de situaciones de personas que fueron detenidas, desaparecidas o fueron ejecutados de una manera completamente inaceptable. Y eso es lo que a mí me llama la atención. No quiero entrar en las discusiones semánticas, porque me parece que lo que ocurrió es de demasiada gravedad, de todas maneras. Y quiero decirle que yo considero que el gobierno militar hizo grandes contribuciones a Chile, grandes contribuciones que hasta el día de hoy perduran en transformaciones muy importantes en la vida socioeconómica. Sin embargo, esto, desgraciadamente, fue parte de una situación que ocurrió durante ese gobierno y que no fueron capaces ni de evitar ni de superar, porque lamentablemente hechos que a lo mejor fueron más intensos en los primeros años se repitieron también en el último periodo con mucha gravedad. Por lo tanto, hay algo aquí muy claro, independiente de cómo esto se llame. No quiero entrar en la sutileza, pero tampoco quiero minimizar esta situación que, repito, es gravísima y es lo que me mueve a mí en la batalla por el nunca más, a que podamos hacer esfuerzos que no solamente sea algo semántico, sino que de actitud, de un gesto personal, subjetivo, que no solamente dé un testimonio personal hacia alguien, sino que sea público y que llame a mover el corazón por algo que me parece necesario para Chile. Le agradecemos al senador Hernán Larraín por esta conversación con CNN Chile. Muy buenas noches, senador.